trabajadores que viven con el salario mínimo esperan el aumento de esta asignación salarial lo antes posible. En estos días el debate se ha centrado en ajustes del monto establecido con base legal para poder estudiar un incremento del salario mínimo. El último indicador del Banco Central del Paraguay hizo que retrocediera la expectativa del reajuste, pero el ministro de Hacienda solicitó y propuso que se analice la posibilidad de bajar la brecha legal al 5%. Hoy el Código Laboral establece como requisito el 10% de inflación acumulada. Si bien el último incremento del sueldo mínimo se dio a inicios del año 2014, la actual inflación aún no ha llegado a la franja suficiente para que las autoridades puedan decretar la suba del sueldo mínimo. Mientras esto, trabajadores que perciben este salario aseguran que con tantos gastos de la casa, ya este sueldo no da para seguir manteniendo dignamente un hogar. O último año genera en situación de mayor crisis porque con últimos meses principalmente o y la costo de los alimentos de la canasta básica familiar a la salario que ahora te mando yupi, o sea que los yupi y mi ya ve cuando yo equiparáis ando yo voy en cuenta la costo real esa para el gasto de una familia ya la ingreso ando yo equiparáis para nunca ande que tú más bebo internas en voy a la trabajador ver la salario mínimo porque Eguereco 1, 2, 3, 4 mitad mía con euro puedo acabar me anda y por algunos y suerte donde voy no ganan el salario mínimo la gran mayoría de la familia paraguaya pesa. En la familia de Cecilia Quiroga, ella es la única que percibe este salario, mientras su esposo solamente hace changas y lo percibido por esta trabajadora solo cubre los gastos de luz, agua, teléfono, que ya también es una necesidad básica, también pasaje, pero no da para vivir dignamente por lo que además tiene 2 hijos menores que van a la escuela. Apenas doy el salario mínimo, incluso la gesta indole que ya viene salario mínimo para tú ya viene una vez 2 veces al día antes o carula ñane gente allá entonces y preocupando parece oreje pero recope salario mínimo o a veces o shanga alguna extra igual de do juputu y orero reco alguna cuenta mi minto lo paga ve o ña acumula ore hui porque na hembu ve mi upana. Consultamos al viceministro de Trabajo acerca de los parámetros que tienen desde la institución. Segovia aclara que la inflación del 7.4% no permite el incremento ya que el Código Laboral exige que la misma llegue al 10%, por lo que el Ministerio cuenta con una limitación legal para exigir la suba. Pero hasta tanto no se cambie esa modalidad de medir la inflación, hasta que no se cree un índice en el cual se mida solamente una canasta básica de productos, nuestro referente válido en base a lo que dice la ley es lo que dice el Banco Central. Nosotros haciendo la proyección de cómo va yendo la inflación, en este mes de junio hubo una variación del 0,3%, creemos que antes de fin de año estaríamos llegando al 10% ya por noviembre, diciembre seguramente, y ahí sí el Ejecutivo tiene el mandato legal de convocar al Consejo de Salarios Mínimos y recomendar una suba salarial que puede ser similar al 10%, puede ser más o menos de acuerdo a lo que se discuta dentro de ese ámbito. Segovia también mencionó que hoy la economía está muy indexada, es decir, los gastos tienen mucha relación con varios impuestos calculados en base al jornal mínimo, lo que también perjudica a los que no perciben este sueldo. Otra opción para el incremento es que el propio Banco Central del Paraguay establezca un índice diferenciado en el que mida solamente los productos en base a la canasta de un trabajador que gane salario mínimo, ya que también los reclamos de los trabajadores se centran en el análisis hecho por esta entidad bancaria.